Sean bienvenidos. Es un proceso un poco raro. Es extraño estar hablando directamente a una cámara, pero sabemos que estamos unidos. Sabemos que somos familia. Sabemos que es Dios permitiendo también el uso de estos medios para comunicarnos. Y es hermoso entender que es por medio de Él y para Él que todas las cosas son hechas. Nuestro talento, los dones que nos ha dado, son por medio de Él y para Él. Y hoy entramos y continuamos, venimos haciendo un recorrido exhaustivo por Lucas, pero antes de comenzar, me gustaría que oráramos, me gustaría que disponga su corazón ahí en el lugar donde está y prepare su palabra, prepare su libreta y que a medida que vamos por los pasajes nos acompañe y me acompañe también a mí en este proceso, que sea Dios glorificándose a través de las palabras que voy a expresar, que sea su santa y perfecta voluntad. Entonces disponga el corazón y que lo que hablemos aquí juntos como comunidad sea para crecimiento de nosotros mismos, pero también de nosotros como cuerpo de Cristo. Padre eterno y buen Señor, gracias porque es tu amor, es tu misericordia la que nos permite hoy entrar confiadamente al trono de la gracia, Señor, entrar a tu palabra, Padre eterno, y entender que lo que tú escribiste ahí fue perfecto, Señor, que lo que tú permitiste que los hombres escribieran inspirados por el Espíritu Santo fue dictado desde tu misma voz, Señor. Que desde el comienzo de los tiempos, desde la creación, Señor, eres tú manifestándote a través de la palabra. Mi buen Señor, te exalto, te adoro y te pido que seas tú tomando el control de lo que vamos a hablar hoy, que seas tú llevando a tu pueblo, usándome, Padre eterno, por favor, que mis límites queden a un lado para que tu nombre sea glorificado, Padre eterno. Y no busco otra cosa que conocer a Cristo y a Cristo crucificado, Señor. Que sea tu nombre el que se coloca por encima incluso de mis palabras, incluso por encima de mis dones y talentos, Señor, porque tú eres el que merece toda honra y gloria, Señor. Yo solo soy un siervo que está dispuesto a llevar tu palabra, Señor, y te agradezco por permitirme hacerlo. Toda la honra y la gloria sea para ti, mi buen Señor. Te exalto, te alabo, toma el control, Señor. Quita todo temor, quita todo miedo, y que tu palabra, que es la verdad, nos santifique, Señor. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, mi buen Señor. Amén y amén. Muy bien. Entonces, hemos hecho un recorrido, como decía al principio, por Lucas. Entonces, nos encontramos hace 15 días. José nos hablaba del llamamiento de Leví. Y hemos hecho un recorrido por Lucas en el que hemos profundizado en el contexto, en el autor, en la vida, en la geografía. Hemos conocido la infancia de Jesús, hemos conocido a su primo Juan el Bautista. Y ahora vamos a entrar, después de hacer todo este proceso por la verdad, de hacer este proceso por la palabra de Dios, ahora entramos ante una nueva realidad, y es que en el proceso de Jesús enseñando en Galilea, recuerde que es la región donde está Nazaret, donde vive Jesús sus primeros años, y en Galilea empieza a hacer un recorrido, y además de mostrar quién es Él, también nos ayuda a entender los conceptos que en la ley están escritos. Jesús, ¿quién mejor que Jesús para mostrarnos lo que en verdad significaba la ley? Aquel que estuvo desde el principio, el primogénito de la creación, aquel por el que es inspirada la palabra. Entonces, hay algo muy interesante y que he descubierto en la medida que he estudiado y en la medida que he desarrollado una relación con Dios, y es que Jesús murió por nosotros, pero también vivió por nosotros. Y al vivir por nosotros me refiero a que Jesús nos enseñó cómo debíamos vivir. Jesús se convirtió en el punto de referencia, lo que anhelamos ser, llegar a la estatura del hombre perfecto que es Jesucristo. Entonces, entrando de esta manera, nos encontramos con Lucas 6. Quiero que me acompañe, que busque ahí en su Biblia Lucas 6. Y vamos a leer hoy, y el tema que vamos a tratar va a ser desde Lucas 1 al 11. Esa va a ser nuestra pericopa. Va a ser nuestro pedacito o espacio o escena o idea que vamos a abordar el día de hoy. Y dice así: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas en las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo?
Respondiendo Jesús le dijo: ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El 6:6 dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conoció los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer en contra de Jesús. Es tremendo como Lucas nos va mostrando a través de los escritos, de las escenas, de las ideas que presenta, diferentes temas. Y el tema de hoy es el día de reposo. Y es el día de reposo, y tengo que admitirlo, que entré con miedo al tema, porque es un tema muy controversial. Y es un tema controversial no simplemente porque haya sido de discusión de muchos años, sino porque en la actualidad es un tema controversial. Y aunque no vamos a entrar en estas controversias, lo que estamos buscando es que a través de la palabra de Dios encontremos la esencia de lo que Dios quería mostrar a través del día de reposo. Y les digo que entré con miedo porque en verdad no conocía mucho sobre el tema. Y ahora, no es que haya conocido todo sobre el tema, es un tema muy extenso. Pero al conocer a Jesús y su respuesta con relación al día de reposo, puedo tener luces un poco más claras o mucho más claras de cómo es. Porque Jesús, además de morir por nosotros, vivió por nosotros. Entonces estamos ante este tema, el día de reposo, o mejor dicho, las interpretaciones del día de reposo. Porque si tenemos que tener algo en cuenta, es que estamos ante interpretaciones que los fariseos tenían del día de reposo. Hace 15 días, cuando José nos hablaba de los fariseos, nos encontrábamos con gente muy preparada en la ley, gente que en verdad quería y tenía un celo por guardar la ley, porque se cumpliera la ley, por hacer que el pueblo cumpliera la ley, pero que tristemente no había entendido la esencia de la ley. Se le había olvidado a tal manera que Jesús dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, llegamos a ese punto. Y estudiando un poco la historia y viendo aquí cómo los fariseos van apareciendo en el relato, si fuera una película sería algo extraño, porque Jesús va caminando ahí por los sembrados con sus discípulos y justo los discípulos agarran el trigo, o agarran, como dicen, las espigas, toman las espigas y vemos cómo aparecen los escribas. Seguramente lo estaban acompañando, seguramente ya Jesús había tenido mucha fama, ya tenía discípulos, ya tenía gente que lo seguía, ya había sanado a una persona que no podía caminar, ya había llamado a personas indeseadas como Leví, que es el mismo Mateo. Entonces Jesús ya tenía una fama creada en Galilea. Entonces que lo siguieran los fariseos podría tener una razón, y es que querían ver qué estaba enseñando, pero además ver la ocasión para culparlo y que dejara de tener tanta gente que lo siguiera y desviara a la ley y el control de la ley. Entonces, leyendo la historia, los fariseos no aparecen en el Antiguo Testamento, no los vemos por ningún lado. Lo más seguro es que en el periodo intertestamentario, perdón, palabras complejas, en el periodo intertestamentario, lo que también se conoce como los 400 años del silencio, aparecen ellos cuando los persas están invadiendo a Israel y son los que tienen el control. Entonces aparecen ellos para buscar
cuidar la ley de sus padres, cuidar las enseñanzas que han aprendido durante toda su vida y que no se desviara y que el pensamiento helenístico de los persas que estaba invadiendo al pueblo de Israel no tuviera mayor efecto, sino que la ley se recuperara para que siguiera siendo parte de lo que ellos habían conocido. Y porque ellos habían conocido al Dios verdadero, Él había hecho milagros en medio de su pueblo, no podían perderlo. Entonces los fariseos nacen en ese tiempo, también los saduceos, nacen los diferentes religiosos, los diferentes sectas religiosas, nacen en este tiempo intertestamentario. Y nos encontramos con que ellos, además de guardar la ley, porque nace con un corazón correcto, querer guardar la verdad, querer guardar lo que Dios dijo, empiezan a desviarse a medida que pasa el tiempo, al generar interpretaciones incorrectas de la ley. Y son interpretaciones incorrectas porque empiezan a colocar una carga sobre el hombre. Y son interpretaciones que empiezan a desviarse porque empiezan a enfocarse en las cosas, en los hechos, y se olvidan de la esencia. Y volviendo a Lucas, el 6, la primera parte de lo que vamos a estudiar hoy, del 1 al 5 diré. Nos encontramos, un momento, buscando. Y dice, aconteció que en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas en las manos. Restregaban en las manos para poder sacar lo que en verdad se podía comer y quitarle como la cascarita de las espigas. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Y cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Muchas veces pasamos este texto muy por encima y creemos, bueno, un texto más, una conversación más. Pero fíjese en el versículo 11. Después de esta conversación sobre el día de reposo y después de que Jesús sanara a la persona con la mano seca, es cuando los fariseos deciden que tienen que encontrar la manera de hacer algo con Jesús. Ya sea, como en Mateo nos muestra, la manera de matarlo, de sacarlo del camino. O sea, dígame usted, o piénsele usted, si no es un tema importante, si le causa tanta rabia, tanta molestia a los fariseos. Quiere decir que estamos ante un tema que se estaba metiendo ya en las fibras de la religión. Estaba metiéndose ya a decirles a los fariseos que lo que habían enseñado durante tanto tiempo, lastimosamente, estaba haciendo o se estaba desviando. Y dice, entonces los discípulos arrancan espigas y pensaríamos en algún momento, ¿está mal que hayan arrancado espigas? ¿Están robando? ¿Es ilegal? De ninguna manera. En Deuteronomio 24, del 24 al 25, dice, cuando entren en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, el problema con los fariseos no era que estuvieran robando, ese no era el problema, porque estaba permitido. Estaba permitido hasta cierto punto, ¿no? No es que dijeran, puedo hacer esto en el sembrado de mi vecino, pues voy a traer una cesta y voy a empacar más cositas. No, lo que nos está mostrando aquí Lucas es que lo que ofendía a los fariseos es que hicieran o trabajaran o hicieran este ejercicio de quitar las espigas y molerlas en sus manos en el día de reposo. Y ahora tenemos que detenernos a entender qué es el día de reposo. Y es que la definición del día de reposo es crucial para entender la relación que tiene este texto con los judíos, con Jesús en ese momento, pero también con nosotros los cristianos. La palabra hebrea para día de reposo es Shabbat. Y aquí entramos un poco en entender los significados. Muchas veces creemos Shabbat es sábado o significa sábado, pero en verdad lo que Shabbat significa es descansar o cesar. Y ese es el cuarto mandamiento. Bueno, debía hacerles quiz, ¿no? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Guardar el día del Señor. Bueno, ahí ya les soplé la respuesta. Pero recordando, es el cuarto mandamiento. Y podemos tener claro
que los mandamientos los podemos dividir en dos, ¿no? La primera parte, del 1 al 4, son mandamientos en relaciones verticales, relaciones de Dios con el hombre. Y del 5 al 10 son relaciones horizontales, el hombre con el hombre. Al tener estas relaciones, nos encontramos con que el cuarto mandamiento, el guardar el día del Señor, es un mandamiento con relación a Dios. Y cuando Dios coloca como mandamiento el descansar, el detenerse, es porque es algo importante. Pero ¿por qué está dentro de los cuatro? Porque está en una relación vertical, porque está en una relación de Dios y el hombre. Porque el Shabbat, el día de reposo, desde el comienzo fue pensado para que Dios y el hombre se relacionaran. Fue pensado para que en el descanso, en el detenernos de hacer toda obra, de todo trabajo, podamos pensar en quiénes somos nosotros, pero también pensar en quién es Dios. En pensar quiénes somos nosotros ante Dios, pero pensar también quién es Dios para nosotros. Y es muy interesante porque el Shabbat es un mandamiento. Y al ser un mandamiento quiere decir que Dios nos está diciendo, deben hacerlo. Pero ahí entramos en una controversia. Porque el Shabbat se había convertido en una carga. Porque los fariseos habían colocado tantas reglas tan específicas, incluso son muy específicas, porque en la ay, se me fue el nombre de los fariseos, lo que escribían, la tradición, el Talmud. En el Talmud nos encontramos con 39 reglas específicas que habían escrito los fariseos, tan específicas que decían que no podía hacer en el día de reposo. Y encontramos 39 con relación al trabajo. Y esas 39, una de esas era, no podías sembrar, no podías involucrarte en la relación del suelo con la semilla. No podías hacer nada, ni regarla, ni cuidarla, ni abonarla. No podías hacerlo. Y también colocaban reglas muy específicas y cortantes que decían que no podías ni con tu mano tomar espiga ni hacer ningún proceso que significara trabajo. Este era el problema que estaban teniendo en este pasaje de Lucas 6. Los fariseos estaban diciéndole, ¿por qué tus discípulos están haciendo esto? El día de reposo, en el Shabbat, en el día de descanso. Y el día de descanso, cuando Dios lo manda en los 10 mandamientos, se puede definir de la siguiente manera. El Shabbat es un ritual o ceremonia establecida por Dios para Israel. En este día, que era en cada sábado, Israel debía detener su trabajo y descansar gozosamente en conmemoración a Dios y sus obras. Y cuando nos detenemos a ver esto, nos damos cuenta que era importante, para los judíos era importante. Ahora no es que Jesús haya venido a decir, no, el Shabbat no es importante, no es que Jesús haya dicho, lo que está escrito en la Torá no está bien. Porque Jesús fue el que inspiró la Torá, es el mismo Dios. Pero lo que Jesús tenía, el conflicto de Jesús con los fariseos era un conflicto de interpretación del día de reposo. Era un conflicto en el que los fariseos habían perdido el sentido real del día de descanso, del día de reposo. Y es que en Mateo y en Marcos, los evangelios que son sinópticos, donde podemos también encontrar esta historia, evangelios donde se parece mucho la línea cronológica, pero también las historias que se cuentan, nos encontramos en Mateo que dice en Marcos, el día de reposo, el hombre no fue creado para el día de reposo, sino el día de reposo fue creado para el hombre. O sea, cuando el día de reposo está por encima del hombre, estamos teniendo un problema. Porque el día de reposo en verdad debería ser gozo, debía ser delicia, debía ser un tiempo en el que además de dejar el trabajo, además de parar, cesar las actividades, nos detenemos a pensar y a dedicarle nuestro tiempo y nuestra vida al Señor. Es un tiempo en el que cuando Dios lo mandaba quería encontrarse otra vez con su pueblo el séptimo día. Pero además de tener connotación física de descanso, de dejar de trabajar, porque además de que dejaban de trabajar los dueños, también los esclavos, también los animales, también la tierra dejaba de trabajar, era un descanso integral, en el que la tierra paraba por un momento y descansaba. Pero el problema que estábamos teniendo en este pasaje es que los fariseos, a medida que nos van mostrando las preguntas que hacen hacia Jesús, nos revelan también su corazón. Y nos están revelando que el hambre no puede estar por encima, o una necesidad humana no puede estar por encima de la ley. Pero Jesús les recuerda, el día de reposo fue creado
para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Y avanzando, nos encontramos con que es muy bonito como Jesús es el que habla, porque los discípulos son los que comen de las espigas, pero Jesús es el que habla, es defensor de sus discípulos en medio de la ley. Jesús desde este momento ya está mostrando que Él defiende a sus hijos, a los que lo siguen, de la ley. Él se coloca al frente y dice, un momento, la verdadera razón de la ley, como ustedes la interpretan, no está correcta. La verdadera razón del día de reposo es otra, es descanso, es un verdadero descanso. Y los discípulos de Jesús tenían hambre, entonces Jesús, muy habilidosamente, y utilizando un poco los conceptos de los fariseos, de los religiosos, va a mostrarles a través de la palabra, de la Tanakh, de la Torá, les va a mostrar cómo desde el principio la ley nunca estuvo por encima del hombre. Y qué mejor que mostrarlo a través de David. Y ahí podemos dirigirnos a Deuteronomio. Y en Deuteronomio nos encontramos, en 2 de Samuel 21. En 2 de Samuel nos encontramos con la muestra de David. ¿Por qué Jesús menciona a David en este momento? Porque David era un símbolo, era el rey, uno de los mayores reyes de Israel. La referencia de rey máxima, David, del linaje de David vendría el Mesías. O sea, David seguía siendo importante para los fariseos. Entonces Jesús dice, bueno, entonces vamos a hablar el mismo idioma, ¿les parece? Y entonces toma y vamos a Lucas. Otra vez voy a ir aquí en la palabra, en la Biblia, en la palabra de papel, que no nos pasa factura, que no se descarga. Entonces Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Recuerde, Lucas. Entonces estamos acá en Lucas 6. En Lucas 6 dice: y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Respondiendo Jesús dijo: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados? Y acá nos remite Jesús al Antiguo Testamento y nos muestra en 2 de Samuel 21. 2 de Samuel 21 nos muestra que David estaba siendo perseguido por Saúl. Y entonces, al ser perseguido por Saúl, tiene hambre y viene con unos guerreros y tiene mucha hambre y se encuentran frente al tabernáculo. Y en el tabernáculo hay un sacerdote y el sacerdote les dice como: hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué están aquí? ¿Quién los mandó? Y David les dice: bueno, nos mandó Saúl y estamos haciendo una misión que no podemos contarle a nadie, pero tenemos hambre, denos pan que tenga. Y el sacerdote les dice: bueno, no tengo más pan, el único pan que tengo es el pan de la consagración, aquel pan que solo podían comer los sacerdotes, un pan consagrado para el Señor. Y entonces estamos ante esta realidad, pero tienen hambre. Entonces el sacerdote decide darles el pan de la consagración y David y sus hombres comen. Entonces Jesús utiliza este ejemplo y cuando lo utiliza lo hace de manera magistral. Respondiendo Jesús dijo: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús diciéndoles: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y el concepto de Hijo del Hombre se usa mucho en Lucas y se refiere a Jesús. El Hijo del Hombre es el Mesías, aquel que estaban esperando. O sea, Jesús aquí no les estaba diciendo cualquier cosa, le estaba diciendo a los fariseos: muy bien, yo soy el Mesías. O sea, estaba diciéndole entre líneas: el Hijo del Hombre, yo, el que vino a la tierra a salvarlos, soy el que decide qué se hace en el día de reposo. Soy el que coloca las reglas sobre el día de reposo. Y no es que las haya cambiado el Antiguo Testamento, sino que los fariseos, como ya hemos recalcado, habían olvidado su verdadera esencia. Y Jesús les dice: hey, pongan mucha atención. Les coloqué un ejemplo de David. Pero si esto no fuera suficiente, muy bien, vayamos dentro de 8 días a otro día de reposo. Y Lucas nos muestra
en el siguiente capítulo, en el 6, en el siguiente pasaje, en el 6:6. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Entonces estamos ante otro día. Si no fuera suficiente que el hambre, la necesidad del ser humano es más importante que guardar muchas leyes, Jesús les está diciendo, la esencia de la ley, del día de reposo, del descanso, es que el hombre esté bien, que el hombre se relacione conmigo, no que no haga, sino que se enfoque en mí. Y el problema muchas veces cuando nos volvemos legalistas, cuando queremos encontrar la ley y controlar todo muy exactico, diciendo, no se puede hacer esto, sí se puede hacer esto, y era lo que hacían los fariseos, por eso estaban siguiendo a Jesús, es que el legalismo se puede convertir en un gran problema, y es un gran problema, en la medida que el legalismo es una distorsión, se convierte en una distorsión que adopta diferentes formas. Una de estas formas es abstraer la ley de Dios de su contexto original, reduciendo así el cristianismo a una lista de haz esto y no hagas esto. Ese fue el problema de los fariseos, que estaban muy ocupados y preocupados por lo externo, el hacer, y se les olvidó el ser. Y cuando a uno se le olvida el ser, que es en relación con Dios, estamos ante problemas, porque nos volvemos gente que se fija en cómo nos vestimos, que aunque es importante, no es el punto vital. En gente que juzga al otro por lo que come, por lo que, cómo guarda los días de fiesta. Y nos encontramos ante este problema, que la ley pierde su esencia. Y cuando la ley pierde su esencia, se vuelve carga y no gozo y no disfrute. Y Jesús en el 6, a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta que el día de reposo también es un espacio en el que Dios quiere restaurar la integridad del hombre, restaurar su comunión con el hombre. Y ahorita más adelante vamos a irnos a Hebreos, porque en Hebreos encontramos el significado verdadero del reposo, y Hebreos nos remite a Génesis. O sea, la Biblia se conecta en la esencia de la ley. Entonces hemos hecho el recorrido del pasaje del 1 al 5 y nos encontramos en Lucas con que hay una discusión sobre el día de reposo. Y en esta parte, en el camino de Galilea, por donde va caminando Jesús entre los sembrados, hay una discusión sobre el día de reposo. Los fariseos y Jesús. Los fariseos recordándole a Jesús que habían unas reglas específicas que se habían escrito, que los fariseos habían colocado ahí unos apéndices, habían dicho comentarios sobre la ley y que tenían que seguirse. Y Jesús les recuerda, no, toca ir mucho más atrás, no podemos remitirnos simplemente a los fariseos, tenemos que ir incluso hasta David, incluso más atrás. La esencia del reposo nace en Dios. Y el mensaje de hoy, como ya lo vieron en el boletín, es Jesús el verdadero reposo. Pero todavía no hemos llegado a ese verdadero reposo, o bueno, no hemos llegado en el tema, en el versículo, al verdadero reposo que es Jesús. Y el 6 dice, y aconteció en un día de reposo que pasando Jesús, el 6, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar en qué acusarle. Mire la actitud de los fariseos. No estaban buscando el bien de la persona de la mano, sino estaban buscando cómo Jesús iba a caer. Y muchas veces, si nos colocamos a pensar, hemos sido estos fariseos. Hemos sido estos fariseos que juzgan al otro y están esperando el momento en el que va a caer para ir a juzgarlo. Y se nos olvida, como a los fariseos, que todo debe empezar desde el interior. Y empieza desde el interior en la medida en que conocemos a Dios. Y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. O sea, Jesús les dijo, muy bien, parece que la explicación sobre el hambre, sobre la necesidad del hombre, sobre la compasión ante el hambre no fue suficiente. Ahora voy a mostrarles la compasión a través de una sanación. Pasamos del hambre a la sanación ahora en este capítulo.
y un poco más grande, ¿no? Y estamos ante esto y vemos, más él conocía el pensamiento de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? O sea, Jesús está colocando ya sobre la balanza dos cosas que por lógica siempre vamos a optar por la vida y por hacer el bien. Pero les está recordando la esencia del día de reposo. La esencia del día de reposo es hacer el bien estar bien en lo físico, pero también estar bien con Dios, estar bien con nuestros hermanos. El día de reposo también se traduce en esto. Y entonces dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo, y así su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer en contra de Jesús. O sea, en vez de estar maravillados porque Jesús lo había sanado, su crítica fue por una tradición. Y muchas veces como seres humanos nos hemos amarrado tanto a las tradiciones que hemos perdido su verdadera esencia. Y colocándolo en términos más terrenales, ¿usted sabe por qué cocina el pescado así? ¿Por qué cocina así la mojarra? ¿Usted sabe por qué corta de esa manera la papa? ¿Por qué pela la papa así? Ahorita que estamos en cuarentena ha sido un espacio también para aprender a cocinar. Pero ¿usted alguna vez se ha preguntado por qué tiene esa tradición en su vida? ¿Por qué se amarra los zapatos así? Muchas veces hemos aprendido cosas por tradición y a veces perdemos la esencia de las leyes o de las tradiciones que aprendemos. He escuchado una historia muy interesante que contaba que había un hijo y su madre, y la madre estaba cocinando un pescado, y el pescado lo cortó en varias partes, y lo cortó y tenía una sartén grandotota y lo cortó en varias partes y empezó a fritar partecita por partecita. Y entonces cuando fritaba partecita por partecita, el hijo le dijo, ma, ¿y por qué no lo fritas todo completo si cabe en la sartén? Y entonces la madre le dijo, pues hijo, toda la vida lo he hecho así, mi mamá me enseñó así. Entonces el hijo, como buen investigador, ahí con un poco de sentimiento de Lucas, decidió ver por qué su abuelita cocinaba así. Y entonces fue a ver por qué su abuelita cocinaba así. Y cuando se encontró con la abuelita, le dijo, hijo, yo corto el pescado porque tengo una sartén muy pequeñita y no me cabe completo. Esa es la razón por la que yo corto el pescado para fritarlo. Y ahí él entendió algo muy interesante. Y es que a veces nuestras tradiciones, lo que hemos aprendido durante años, pierden el sentido en la medida que no las entendemos. Y no entendemos por qué fueron creadas. Y los fariseos estaban ante esta realidad. Estaban ante este punto de vista de Jesús. Jesús les estaba diciendo, tienen que ir más atrás. Tienen que ir a la esencia de por qué la ley existe. Por qué los mandamientos existen. Actualmente como cristianos, la ley apuntaba a Jesús. Todos los mandamientos, todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesús. Y se cumple y se manifiesta en Jesús. Como cristianos, ahora vemos la ley como algo que nos ayuda a entender que somos pecadores, pero no nos salva. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo, nos quitó esta carga de la ley, porque por nuestras propias fuerzas no lo hubiéramos podido lograr, no hubiéramos podido cumplir a cabalidad cada uno de los mandamientos. Pero en Jesús ahora somos libres y ahora por la gracia podemos ser cristianos que adoran al Señor. Ahora no es por miedo a incumplir la ley, sino por amor cumplimos la ley. Si me aman, guardan mis mandamientos. Ahora seguimos al Señor, a Jesús, lo seguimos porque es a través de su ley, es a través de lo que Él escribió que entendemos que nace del amor. Y tocó el tema del amor porque a los fariseos se les había olvidado el amor. Se les había olvidado la compasión. Se les había olvidado la base de lo que Dios era. Si la palabra nos dice Dios es amor, quiere decir que todo lo que hace, todo lo que crea, parte del amor. Y parte del amor quiere decir que cuando nos dice lo del día de reposo es por amor, porque quiere que descansemos, pero también quiere que nos encontremos con Él. También parte de la idea de que el Señor quiere proteger y darle reposo a sus hijos en un mundo tan caótico, en la actualidad, en un mundo tan lleno en este capitalismo que corre y anda y te dice trabaja, estudia, trabaja,
Estamos dentro de un sistema que no para, que no se detiene. Y en medio de un sistema como el nuestro, en un medio del sistema como el que estaba viviendo Jesús, el descanso, el reposo en Dios es revolución. Y es revolución porque el mundo no está acostumbrado a este tipo de descanso. El mundo le incomoda. Y ahorita que estamos obligados a quedarnos en casa, es complejo, porque no es un descanso que nazca del deseo, sino de que nos lo mandaron. Nos mandaron a quedarse en la casa, tienen que quedarse en la casa, aunque es por razones, claro, de salud. Pero no hay disfrute, no hay delicia cuando se nos obliga. Pero cuando descansamos, entendiendo lo que Jesús hizo por nosotros, entendiendo que ahora por medio de Jesús hay un verdadero reposo, hay un verdadero descanso, el descanso toma otra esfera y se vuelve amor, piedad, y se vuelve reposo en las manos de nuestro Señor. Y pareciera que Jesús estaba metiéndose mucho en la boca del lobo al sanar en sábado. Y Jesús les tiene que hacer la pregunta. Os pregunto una cosa: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y no hay respuesta. No hay respuesta porque es una pregunta retórica. La respuesta automática es mejor hacer el bien y mejor la vida. Pero los fariseos, no dándose cuenta de esto, no entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo, querían matarlo. Querían matarlo porque Jesús se estaba metiendo con sus tradiciones. Querían matarlo, querían hacerlo apresar. Allá están en guerra nuestros perritos. Para los que no saben, tenemos 10 perritos nuevos que tuvo nuestra perrita Abby, y están en guerra. Pero entonces nos encontramos ante esta verdad en la que Jesús quiere mostrarles. Incluso veo mucho amor de Jesús porque les está mostrando a los fariseos la verdadera esencia del día de reposo. Pero ellos no lo entendieron porque estaban cegados por la tradición, estaban cegados por lo que habían aprendido, y estaban tan cegados que no pudieron reconocer al mismo Dios hecho carne al frente de ellos, diciéndoles con amor: no están entendiendo el verdadero día de reposo. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y la prédica de hoy no es una búsqueda de definir cuál día es en el que nos debemos reunir, si es el sábado, si es el domingo. No, esa no es la búsqueda de esta prédica. La búsqueda de este pasaje es ir al corazón de la ley, porque ir al corazón de la ley es ir al corazón de Dios. Ir al corazón de la ley es entender que Dios manda sus preceptos para cuidarnos, para salvaguardarnos de nosotros mismos. Pero no se nos puede olvidar que ahora vivimos por gracia. Y ahora estamos dentro de un nuevo pacto. Un pacto que se hace real en medio y por medio de la sangre de Jesús. Y entrando ya para ir cerrando en esta enseñanza, nos remitimos a Oseas 6:6, que dice: misericordia quiero, sacrificio no os pido, sino misericordia. Lo que Dios quiere en verdad de nosotros es misericordia. Quiere un corazón dispuesto al bien, quiere un corazón dispuesto a servir, a obedecer, pero quiere un corazón sobre todo dispuesto a entender que Jesús murió en la cruz por nosotros para darnos vida, para darnos un verdadero reposo. Y ahora el día de reposo para nosotros debe ser sinónimo de alegría, sinónimo de gozo. El día de reposo debe llevarnos a Jesucristo. Jesucristo se convierte en nuestro descanso. Jesús en el pasaje 6 nos muestra que Él es el día del reposo. Él es el Señor del día de reposo. Es por medio de Él que en verdad hay reposo. Jesús nos muestra: puede hacerse el bien, pero el día de reposo es para que tú y yo nos relacionemos una vez más. Y si tú has estado alejado de Dios, quiero invitarte a que vayamos a Hebreos y recordar, tener en mente que el problema radica en que hemos desligado la ley de su esencia. Dios está interesado en la actitud del corazón con la que hacemos las cosas, no que las hagamos por hacerlas. Y recordando también, antes de entrar en Hebreos, Colosenses 2, del 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La sombra de la ley, la sombra del Antiguo Testamento era reflejar a Cristo. Y ahora tenemos a Cristo y gloria a Dios por Jesucristo.
Gracias, Señor, porque nos permites tener a Jesucristo y nos permites conocerlo. Es por medio de Jesucristo que ahora hay libertad. Es por medio de Jesucristo que ahora el reposo toma otra connotación mucho más amplia. Y es que el día de reposo ahora se transmite, o bueno, se vuelve un día de reposo. Perdón, me enredé. El día de reposo ahora se convierte en nuestro diario vivir. Es hoy. El día de reposo se vive hoy, mañana y por siempre, pero se vive en la medida que estamos conectados con Jesús. Él es nuestro reposo constante. Él es en quien podemos tener nuestro descanso verdadero. Los hijos de Dios debemos vivir en el reposo del Señor. Si no, seríamos incrédulos con rótulos de cristianos. Debemos aprender a confiar en Jesús. Jesús es nuestro reposo. Nuestra confianza está puesta en Él. Es Jesús el autor y consumador de nuestra fe. Y tenga muy en cuenta esta palabra, fe, porque ahorita que entremos en Hebreos va a ser vital. Todo es por Él y para Él. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En Lucas, la ley no se podría esperar. En Lucas, la ley, y no se podría esperar menos de Lucas, menos de una persona que no es judía, pasa a ser el amor. Es por medio del resumen de la ley que Lucas logra conocer a Jesús. ¿Cómo se resume la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hay otra vez la esencia de la ley, una relación vertical y una relación horizontal. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El amor se convierte, y Lucas descubre que es la esencia, pero lo descubre porque Jesús vino a la tierra y no lo dijo. La gracia ahora es la puerta de entrada, y es por medio de ella que ahora conocemos o vemos la ley, aunque es claro que existen verdades eternas en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Para el cristiano actual, la ley solo es referencia de un padre que protege a sus hijos. No son leyes que se hacen por tradición, sino por amor. Si me aman, guardan mis mandamientos. Jesús no cuestionaba el Shabbat, él buscaba que se entendiera el fundamento de la ley y su esencia. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, no vine a borrar, no vine a quitar la ley, sino que vine a cumplirla. O sea, vine a que se cumpliera como es. Y en Hebreos, si puede abrir su Biblia o prenderla si la tiene en el celular. Nos encontramos en Hebreos 4. Reposo de Dios y del creyente. Entonces, mientras busca Hebreos 4, vamos a leer Hebreos 4 del 1 al 14. Y ya estamos finalizando. Y no pierda de vista que Lucas 6 es una muestra y un recorderis del verdadero concepto del día de reposo. Y es descanso en el Señor, descanso en el que es el Señor del día de reposo, descanso en Jesús. Y dice así Hebreos 4 del 1 al 14. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Los que hemos creído. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, nos remite a Génesis. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese.
Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Y la manera de entrar en el reposo, del Señor es por la fe, pero no cualquier fe. El objeto de nuestra fe, el fin de nuestra fe debe ser Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que está el verdadero reposo. Y podríamos ampliar un poco más Hebreos 4 y encontraríamos diferentes tipos de reposo que se mencionan acá. Pero el fin del reposo es una relación con el Señor. Es un reposo físico, de dejar de trabajar, de soltar por un momento. Es un reposo también espiritual, de detenernos a recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Pero también es un reposo que nos promete que en el hoy, que en el ahora, que en este momento seguimos estando en el reposo en la medida que nuestra fe está puesta en Jesús, que le creemos, pero no es una fe ciega, es una fe conociéndolo, y por eso se vuelve tan importante entrar en Lucas, por eso se vuelve tan importante entrar en toda la palabra de Dios. Conocer a Jesús es conocer por qué existe nuestra fe, y cuando conocemos a Jesús, nuestra fe está cimentada sobre la piedra angular que es Jesucristo, y al estar cimentada sobre la piedra angular que es Jesucristo, estamos en el lugar seguro. Estamos en el lugar donde no hay sombra de duda, donde no hay cambio. Y si usted en la actualidad está viviendo fatiga, cansancio, usted dice, bueno, pero yo todavía reposo, al acostarme en las noches duermo y ahí está mi reposo. Déjeme decirle que si usted no está en Jesús, no va a haber un reposo verdadero. Déjeme decirle que puede que usted duerma, pero su cerebro, y usted lo sabe, que se acuesta pensando en las deudas, que se acuesta pensando en los problemas del mañana, que se acuesta pensando en las cosas que le faltan. Pero déjeme decirle que el problema es que usted no está descansando en Jesús. Y si los afanes del día a día lo están haciendo cansar, el estrés del día a día lo está haciendo perder la paz, déjeme decirle que le falta conocer a Jesús. Ahora, es un reto también. Es un reto para que usted entre en la palabra de Dios, entre con un corazón correcto de querer descubrir lo que el Señor quiere revelar a través de su palabra y conozca a Jesús. Deje de buscar a un Jesús que le han enseñado por tradición. Deje de buscar a un Jesús que ha aprendido por películas, que ha aprendido porque el pastor le ha contado, y entre en el reposo del Señor a través de la palabra y conózcalo a Él. El verdadero día de reposo es encontrarse con Jesús y entender que Él tiene todo bajo control. Aún en la pandemia, aún en la cuarentena, Jesús tiene todo bajo control. Jesús sigue siendo el Señor. Jesús sigue siendo el Señor del día de reposo. Y nos recuerda una vez más, el día de reposo no fue creado para, el hombre no fue creado para el día de reposo. El día de reposo fue creado para el hombre. Jesús, gracias por venir a la tierra. Gracias porque por medio de Jesús existe un reposo verdadero. Y podemos tener un reposo aquí en la tierra. Podemos tener un reposo confiando que Él tomará el control. Que si faltan cosas, Él tendrá el control. Ahora, quiero remitir un momentito a Lucas 6 otra vez y recordarle que la compasión no se ha borrado de lo que Dios es, y que como cristianos debemos tener también compasión de los hermanos que no tienen. Y también es una invitación. Hay varios retos aquí. La invitación es piedad, tenga piedad de sus hermanos, y si usted tiene más, déles. Pero también usted aprenda a descansar en el Señor y entienda que su verdadero reposo es Jesucristo. Su verdadero reposo está en Jesús. Pero hay una promesa mucho mayor que vemos en Hebreos 4, y es el reposo futuro, el reposo eterno que es la vida eterna.
para los que creen en Jesucristo. Solo los que creen en Jesucristo pueden entrar al cielo. Y nos estamos metiendo en temas densos, pero es la verdad. Jesús es el único camino, verdad y vida. El único que es reposo verdadero. Y la invitación hoy es a que si quiere este reposo, o si ya conoce a Jesús, recuérdelo todos los días. Jesús es su reposo, hoy, en el ahora, en este momento. Vamos a cerrar en oración. Y quiero que disponga su corazón y que también le pida a Jesús ese reposo que nos promete, y que repase Hebreos y que lo lea y que entienda que el verdadero descanso, Jesús es el verdadero reposo. Lo que Él hizo en la cruz. A pesar de que nosotros íbamos en contra de la ley, fallamos, mentimos, robamos. Y podríamos hacer una lectura de los 10 y fallaríamos en la mayoría, incluso en todos. Pero Jesús viene a la tierra y se coloca entre Dios y nosotros y entrega su vida. Aquel que no conoció pecado, porque Jesús no pecó, se entrega y entrega su vida por los que cometieron pecado. Y esta es la única manera de entrar, de relacionarnos otra vez con el Padre, por medio de Jesús. Y si usted tiene cargas en este momento, lo invito a que deje sus cargas en Jesús, a que sus necesidades, el hambre, la salud, las deje en Jesús. Y que recuerde que hay un reposo mayor, y es la promesa de que volveremos a estar con nuestro Señor en el cielo. Y lo invito a que ahí donde está oremos. Padre eterno y buen Señor, gracias porque es en ti, es en tu verdad, en tu palabra, que descubrimos lo que tú querías para el hombre, Señor. Gracias por Jesús, gracias porque por medio de Jesús hoy encontramos un descanso mucho mayor, un descanso que está impregnado de misericordia, un descanso que es amor también, Señor. Un descanso que tú nos invitas, Señor. Un descanso en el que tú lo colocas como ley porque conocías nuestro corazón. Y hoy como cristianos entramos en este descanso, Señor, que eres tú, Jesús. Que en Jesús, donde se cumplió toda la ley, entramos en un descanso pleno en la medida que te vamos conociendo y vamos teniendo nuestra fe puesta en Jesús. Autor y consumador de nuestra fe. Mi buen Señor, te exalto, te pido que nos sigas permitiendo entrar en tu palabra, Señor, con un corazón correcto para descubrir lo que tú decías, Señor. Pero que sobre todo, más que saber, más que conocer, se vuelva algo vivo en nuestras vidas, Señor. Y que no entremos en discusiones banales, en qué día es, si el sábado, el domingo, el lunes, sino que entendamos que la esencia del día de descanso es encontrarnos contigo, descansar nuestro cuerpo, y poner nuestra atención en quiénes somos nosotros, pero sobre todo en quién eres tú para nosotros y lo que tú haces y actúas en nosotros. Toda la honra y la gloria sea para ti, mi buen Señor. Te agradezco por permitirme hoy estar aquí con la iglesia, Señor, en las diferentes casas, Padre, yendo a tu palabra. Toda la honra y la gloria sean siempre para Cristo. Todo es por Él y para Él. En el nombre de Cristo Jesús te exaltamos, ayúdanos, Señor, que esta palabra no quede simplemente en el aire, en las redes de YouTube, en las redes de Facebook, sino que quede en las redes de nuestro corazón, Señor, donde tú habitas, Señor, y donde tú tienes el control de todo. Te entrego mi vida, mi buen Jesús. Por ti y para ti existo. Gracias por entregarte en la cruz. Gracias por hacernos libres, Señor, por darnos un reposo verdadero y genuino, y es descansar en quién eres tú. Todo se trata de ti. Gracias. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, gracias por este tiempo que podemos compartir juntos, gracias por sintonizar su Facebook, su YouTube, y lo invito, hermano, a que siga buscando a través de la palabra y que esto no quede simplemente en los domingos, sino que entienda que el día de reposo es buscarlo día a día también.